Pasé la mañana en la cocina, como tantas otras veces, pero aquella vez no era igual. Había algo en el aire, una sensación que no sabía nombrar pero que me llenaba el pecho de una mezcla extraña de nervios y esperanza. Mi hijo me había llamado temprano, me dijo que pasaría por casa después del trabajo. Su voz sonaba cansada, pero aún así me sentí feliz de que viniera. Sabía que llegaría con hambre, así que sin pensarlo me puse a preparar su comida favorita. Amasé la masa con paciencia, freí empanadas rellenas de repollo, puse a guisar las patatas con carne. Mientras cocinaba, recordaba los días en que era un niño y corría por la cocina, cuando su risa llenaba la casa y sus ojos me miraban con admiración, antes de que la vida lo llevara por otros caminos, antes de que las distancias invisibles se instalaran entre nosotros. A eso de las 6 de la tarde, todo estaba listo. La carne desprendía ese aroma que siempre me traía recuerdos de las reuniones familiares, las empanadas humeaban bajo un paño limpio sobre la mesa, el mantel recién planchado esperaba junto a las servilletas dobladas con esmero. Me senté un momento, respiré hondo, miré alrededor de la casa. Cada rincón guardaba una historia, una memoria, una cicatriz. Cada mueble parecía hablarme de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Cerré los ojos un instante, escuchando el tic-tac del reloj de pared, esperando escuchar el sonido de las llaves en la puerta. Cuando llegó, lo recibí con una sonrisa tranquila. Cenamos juntos. Le pregunté por el trabajo, por los niños, por la vida. Me respondió con frases cortas, como si las palabras le pesaran. Supe que había algo que quería decirme, pero que aún no encontraba la forma. Hablamos de trivialidades mientras comía con ese apetito que siempre tuvo, con esa manera de moverse como si llevara el mundo en los hombros. Y yo, al mirarlo, sentí una ternura vieja, una ternura de madre que no necesita explicaciones, una ternura que sabe, que intuye, que comprende incluso lo que no se dice. Cuando terminamos de cenar y limpié la mesa, me senté frente a él. Lo miré con calma. Vi cómo respiraba hondo, cómo sus manos se entrelazaban, cómo su mirada buscaba la mía sin atreverse a sostenerla. Y entonces comenzó a hablar. Desde las primeras palabras supe que no me gustaría lo que iba a escuchar. Me dijo que en su piso ya no cabían. Que los niños crecían, que necesitaban espacio, que cada uno quería su propia habitación. Me contó que él y su esposa, Lucía, habían estado pensando que tal vez yo podría mudarme a su apartamento, y que ellos podrían venir a vivir aquí, a mi piso de 3 habitaciones. Me quedé en silencio. Escuché cada una de sus razones. Me dijo que entendía que yo estaba acostumbrada a esta casa, pero que vivía sola, que era demasiado trabajo de limpieza para una persona mayor, que mantener un piso grande no era barato. Que para ellos este espacio sería un alivio enorme, una solución a sus problemas. Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. Le respondí que había nacido y crecido en esta casa. Que cada rincón me era familiar. Que siempre había pensado quedarme aquí hasta el final. Que no entendía por qué ahora sentía que me estaba diciendo, con otras palabras, que sobraba. Recordé el día en que se casó con Lucía. Yo ya llevaba 3 años de viuda. Les ofrecí que vinieran a vivir conmigo, que esta casa era grande, que podríamos ayudarnos mutuamente. Pero Lucía no quiso. Decidieron alquilar primero un piso pequeño, luego compraron aquel apartamento de 2 habitaciones en un edificio viejo que siempre me pareció gris y triste. Les advertí que no era buena inversión, que el barrio no era seguro, que las paredes mostraban humedad. Pero insistieron. Tardaron 9 años en pagar la hipoteca. Apenas 6 meses atrás terminaron de saldarla. Y ahora querían que yo me mudara allí. Me dijo que si no me gustaba, podíamos vender ambas propiedades. Que yo podría quedarme con un piso pequeño de 1 habitación, y con el resto, junto al subsidio familiar, ellos podrían comprar uno más grande. Le dije que necesitaba pensarlo. Que no era una decisión pequeña. Le pregunté por qué no consideraban vender su propio piso y pedir una nueva hipoteca. Me respondió que sería difícil encontrar comprador, que tardarían mucho, que no sacarían suficiente, que si pedían un crédito lo estarían pagando hasta la jubilación. Después de que se fue, no pude dormir. Me vinieron a la mente historias que había visto tantas veces.
Me acordé de mi amiga Teresa, de cómo sus hijos vendieron su piso grande y le compraron un apartamento minúsculo. De cómo dejaron de visitarla. De cómo cuando enfermó no tenía dinero ni para las medicinas. Su hijo le pidió que comprara genéricos, que estaban con gastos, que el niño necesitaba clases particulares, que estaban arreglando la cocina. Una vecina fue quien llamó al médico. Teresa estuvo 40 días en el hospital. Solo la vecina y yo la visitábamos. Pensé que eso mismo podía pasarme. Porque yo también ayudé. Di dinero, cuidé a mis nietos, cociné, regalé cosas buenas. Y al final, podía acabar igual de olvidada. Días después los llamé. Les pedí que vinieran los dos, que teníamos que hablar. Esa vez no preparé nada especial. Solo puse unas galletas y una caja de bombones. Les dije que había pensado en su propuesta y que estaba dispuesta a vender la casa, pero con dos condiciones: elegir yo misma dónde iba a vivir, y tener el 50% de propiedad en la nueva vivienda que compraran. Lucía reaccionó mal. Dijo que no le parecía justo que yo tuviera parte del piso. Mi hijo le recordó que si usaban el subsidio familiar, no podría figurar yo como copropietaria. Solo los padres y los hijos podían. Le respondí que no hacía falta usar ese dinero. Que con lo que sacaríamos por mi casa sería suficiente. Que lo guardaran para la educación de los niños. Pero que necesitaba una garantía. No quería acabar como Teresa, sin que a nadie le importara. Él intentó justificarse, decirme que no me habían olvidado. Pero yo sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me llamó sin tener un interés detrás. Sabía cuánto hacía que mis nietos no venían a verme. Al final, Lucía se levantó. Dijo que mejor se quedaban como estaban. Que yo me quedara en mi piso. Que ya veríamos en 10 años quién me daría un vaso de agua. Le respondí tranquila. Que por un piso así, en pleno centro, siempre habría quien ayudara. Que yo pensé que serían mis nietos, pero me equivoqué. Les conté que mi sobrina nieta, la hija de mi hermana, iba a estudiar medicina y que si todo iba bien vendría a visitarme de vez en cuando. Que no me iba a quedar sola. 3 meses después me enteré por una vecina que habían comprado otro piso. Hipoteca a 20 años. Pasaron 2 años y medio. Mi hijo no volvió a llamar. Fui al notario. Redacté mi testamento. En él no mencioné ni a mi hijo, ni a Lucía, ni a sus hijos. Y ese día, al salir de la notaría, me sentí ligera. Como si por fin cerrara una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Como si, por primera vez en mucho tiempo, me perteneciera de nuevo a mí misma. Ese fue el principio de la nueva historia. El principio de mi verdadera vida. Después de salir de la notaría, caminé sin rumbo fijo por las calles del barrio. Era una tarde luminosa, el sol acariciaba las fachadas y la brisa tenía ese olor a tierra tibia y pan recién horneado que me transportaba a la infancia. Caminé despacio, mirando cada ventana, cada balcón lleno de macetas, cada perro echado a la sombra. Sentí una extraña paz, como si hubiera dejado algo pesado detrás, como si por fin pudiera caminar erguida sin la sombra de tantas expectativas ajenas. Me detuve en la plaza, me senté en uno de los bancos, observé a los niños jugando, a los ancianos conversando en voz baja, a las madres cansadas empujando carritos. Y pensé en cuántas veces había pasado por allí apurada, sin mirar, sin detenerme, sin regalarme ni un solo minuto para estar simplemente presente. Esa noche, al volver a casa, preparé una cena sencilla. Encendí una vela pequeña sobre la mesa, puse un disco antiguo que tenía olvidado y me serví una copa de vino. Comí despacio, sin prisa, escuchando la música, sintiendo que esa soledad no era amarga, sino elegida, mía, necesaria. Después me senté en la sala, con una manta sobre las piernas, hojeando un álbum de fotos que hacía años no abría. Me encontré con imágenes de otra época, de mi marido, de mi hijo de niño, de mí misma con una juventud que ya no recordaba tener. Sonreí al ver nuestras caras despreocupadas, nuestras miradas llenas de proyectos, nuestras manos entrelazadas en la mesa del comedor donde tantas veces compartimos pan y risas. Pero no lloré. No sentí nostalgia, solo gratitud.
porque comprendí que cada etapa tuvo su belleza, su luz, su razón de ser. Y que ahora me tocaba abrazar la etapa que venía, sin cargar fantasmas, sin arrastrar cadenas invisibles. Al día siguiente, me levanté temprano. Abrí todas las ventanas de la casa, dejé que el aire fresco entrara, que la luz barriera las sombras acumuladas. Me miré al espejo con atención. Vi las arrugas nuevas, las canas más visibles, la piel que ya no era tersa. Pero también vi en mis ojos un brillo que hacía mucho no reconocía. Un brillo de mujer viva, capaz, lista para más. Me vestí con un conjunto que había guardado para ocasiones especiales, me perfumé con ese aroma que solo usaba en celebraciones, me pinté los labios de un rojo suave que hacía tiempo no me atrevía a llevar. Y salí. Fui al mercado. Saludé a los vendedores por su nombre. Elegí frutas frescas, verduras coloridas, flores para el jarrón de la mesa. Caminé por las calles como quien camina su propio reino, sin prisa, sin temor, disfrutando cada paso, cada detalle. Volví a casa cargada de bolsas y de sonrisas. Ordené todo con esmero, puse las flores en su lugar, encendí incienso y me senté en la terraza a leer un libro olvidado. La tarde fue cayendo lenta, y con ella, una sensación de plenitud me envolvió como un abrazo cálido. Me sentí en casa, en mí, por primera vez en mucho tiempo. Los días empezaron a tener otro ritmo. Volví a los paseos por el parque, a los cafés solitarios, a las charlas con vecinas que siempre estuvieron pero a las que apenas ahora descubría. Empecé a ir a un taller de pintura los martes, donde descubrí que mis manos, aunque torpes, podían crear colores, formas, emociones sobre el lienzo. Me reía con otras mujeres que, como yo, habían llegado a esa etapa de la vida donde ya no buscábamos aprobación, sino libertad, donde cada pincelada era una afirmación de que aún estábamos aquí, vivas, listas para seguir dejando huella. Una mañana, al llegar al taller, conocí a Andrés. Era un hombre alto, de cabello blanco, de ojos claros que miraban con una mezcla de melancolía y humor. Pintaba paisajes, pero siempre añadía algún detalle insólito, un globo en el cielo, un pez nadando entre nubes, una puerta abierta en medio del campo. Me hizo reír desde el primer momento. Comenzamos a sentarnos juntos, a compartir pinceles, a intercambiar historias. Me contó que era viudo desde hacía una década, que había trabajado toda su vida como profesor de historia, que la pintura había llegado a él como un consuelo, como una forma de ordenar los días vacíos. Andrés tenía una risa contagiosa, una manera de ver el mundo que me intrigaba. Cada martes, al llegar al taller, buscaba su mirada entre las mesas, su saludo cómplice, su chiste inesperado. Nos fuimos haciendo compañía sin darnos cuenta, sin hablar de soledades, pero llenándolas nuestras con una presencia amable. Un día me invitó a tomar un café después de clase. Acepté. Y esa tarde conversamos durante horas, como si siempre hubiéramos estado esperando ese encuentro, como si nuestras vidas hubieran dado vueltas y vueltas solo para llegar a esa mesa, a esa charla, a ese cruce de miradas que no necesitaban explicación. A partir de entonces, Andrés empezó a ser parte de mis días. Paseábamos por el parque, íbamos a exposiciones, descubríamos pequeños cafés escondidos. Me enseñaba datos curiosos de los lugares, me hablaba de libros que había leído, me contaba anécdotas de sus alumnos. Yo le hablaba de mi infancia, de mi marido, de mi hijo, de los años en que me sentí indispensable y de los años en que me sentí invisible. Él me escuchaba sin juicio, con una atención serena, con esa calidez que no invade, que solo acompaña. Con el tiempo, Andrés me tomó la mano. Y al sentir su piel sobre la mía, comprendí que la vida aún tenía sorpresas reservadas, que el amor no entiende de calendarios, que no hay edad para volver a empezar. Caminábamos tomados de la mano como adolescentes, sin importar las miradas, sin necesitar justificaciones. Me sentía ligera, renovada, agradecida. Me preguntaba a veces cómo era posible tanta felicidad, pero enseguida me decía a mí misma que no era momento de preguntas, sino de gozar, de entregarme, de vivir sin reservas. Un día, mientras paseábamos por el paseo marítimo, Andrés me miró con ternura y me dijo que quería casarse conmigo. Que no necesitábamos un contrato, pero que él quería darme su apellido, compartir legalmente su vida conmigo, decirle al mundo que éramos uno. Me quedé en silencio, emocionada, abrumada, feliz. Le respondí que sí, que claro que sí,
que nunca pensé que a mi edad volvería a vestirme de blanco, aunque fuera simbólicamente, aunque fuera solo para nosotros dos. Empezamos a planear una ceremonia sencilla, pequeña, rodeados de los pocos amigos que nos quedaban, de las nuevas amistades del taller, de los rostros que se habían vuelto parte de nuestro círculo íntimo. Sentía una alegría limpia, una emoción que rejuvenecía mis pasos, que iluminaba mis días, que me hacía cantar bajito mientras preparaba el desayuno, mientras regaba las plantas, mientras elegía los detalles para nuestra boda. Pero no todo era luz. Una mañana, mi hijo vino a verme. Se sentó frente a mí, serio, distante, frío. Me dijo que había escuchado que pensaba casarme. Me miró con una dureza que no le conocía. Y con voz seca me dijo que si me casaba, no volvería a verme nunca más. Que para él sería una traición, que no entendía cómo podía rehacer mi vida, cómo podía reemplazar a su padre, cómo podía manchar la memoria de nuestra familia con algo tan ridículo a mi edad. Lo miré largo rato. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia. Pero dentro de mí, una voz clara, firme, inquebrantable, se levantó como una llama. Y supe, sin dudar, que aquel día cambiaría mi vida para siempre. Aquel día elegí vivir. Aquel día elegí amarme. Aquel día elegí casarme. El día que elegí casarme supe que había cruzado un umbral del que no pensaba volver. Esa decisión, tan sencilla y tan grande, me dio una fuerza nueva. Me levanté temprano al día siguiente, preparé mi café y miré por la ventana con una serenidad que no había sentido en años. No había remordimientos, no había dudas, solo una paz profunda que me decía que había hecho lo correcto, que había elegido por mí, por mi vida, por mi presente. Comencé a hacer llamadas, a organizar los últimos detalles de la ceremonia. La gente del taller estaba emocionada. Julián me ayudó con las invitaciones, Rosa, mi vecina de toda la vida, me ofreció las flores de su jardín para decorar la sala donde íbamos a celebrarlo. Todo era sencillo, pero lleno de cariño. Cada pequeño gesto era una afirmación, un apoyo, una manera de decir que el amor no tiene edad ni fecha de caducidad. Andrés estaba radiante. Cada vez que me miraba, sus ojos parecían decirme que nunca había esperado tanto de la vida, que este amor tardío era el mejor regalo que podía haberle tocado. Íbamos juntos al mercado a elegir los ingredientes para la comida de la boda, paseábamos por las calles pensando en la música que pondríamos, reíamos imaginando cómo bailaríamos torpemente en medio de todos. Cada detalle nos acercaba más, cada risa nos tejía más fuerte. Mientras todo se organizaba, mi hijo no volvió a aparecer. Sus palabras seguían resonando en mi memoria, pero ya no dolían como antes. Era como si se hubieran disuelto en el aire, como si hubieran perdido su peso al chocar contra la certeza de mi decisión. Sabía que estaba enojado, que se sentía traicionado, que no entendía. Pero también sabía que no podía vivir para complacer su enojo, que no podía sacrificar mi felicidad para mantener una imagen congelada de lo que él esperaba de mí. El día de la boda amaneció soleado, con una luz dorada que llenaba cada rincón de la casa. Me vestí con un traje color crema sencillo, elegante, con un broche antiguo que perteneció a mi madre. Rosa vino temprano a peinarme, a ayudarme a ponerme los pendientes que reservé para ocasiones especiales. Me miré al espejo y vi una mujer distinta. No más joven, no más bella, pero sí más viva, más firme, más plena. Vi a una mujer que había aprendido a soltar, a perdonar, a elegirse. Andrés llegó puntual. Traía un ramo pequeño de flores silvestres que él mismo había recogido. Me miró como si nunca antes me hubiera visto, como si yo fuera un milagro inesperado. Me tomó de la mano y juntos caminamos hasta la sala donde nos esperaban los amigos, los vecinos, los compañeros del taller. Todo estaba dispuesto con sencillez y amor. Hubo risas, abrazos, lágrimas de emoción. Hubo canciones, brindis, palabras sinceras. Y mientras firmábamos los papeles, mientras nos mirábamos en silencio, supe que había encontrado mi hogar, no en una casa, no en una dirección, sino en sus ojos, en su abrazo, en su voz. Ese día no hubo la presencia de mi hijo. No llamó, no escribió, no apareció. Y aunque una parte de mí lo esperaba, otra parte sabía que su ausencia era también parte del camino, que su distancia era su forma de procesar, de entender, de pelear con sus propias ideas. No lo juzgué. No lo culpé.
Solo esperé, desde la ternura, desde la paciencia, desde el amor que nunca deja de ser, aunque no sea correspondido. Andrés y yo iniciamos una nueva vida juntos. Volvimos a la casa y la llenamos de música, de libros compartidos, de fotografías nuevas. Aprendimos a cocinar platos que nunca habíamos probado, adoptamos un perro callejero que encontramos en una de nuestras caminatas, arreglamos el jardín con nuestras manos. Cada día era un pequeño viaje, una pequeña conquista, una celebración de estar vivos y acompañados. A veces hablábamos de nuestros hijos, de nuestras pérdidas, de los amores que tuvimos antes. Nunca desde la nostalgia amarga, sino desde la gratitud. Sabíamos que todo lo que habíamos vivido nos había traído hasta aquí, que cada lágrima, cada fracaso, cada silencio, había sido una semilla que ahora florecía en esta segunda oportunidad. Pasaron meses. 1 año. 2. Vivíamos con una alegría tranquila, con una complicidad sencilla. Y una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, sonó el timbre de la casa. Abrí la puerta y allí estaba mi hijo, con los ojos llenos de agua, con las manos temblorosas, con una sonrisa tímida que se asomaba detrás de su orgullo derrumbado. Me abrazó fuerte, como no me abrazaba desde que era un niño. Me susurró que había sido un tonto, que había necesitado tiempo, que había comprendido. Me contó que, gracias a mi ejemplo, él también había aprendido a elegir, a dejar el miedo atrás, a apostar por su propia felicidad. Me dijo que conoció a una mujer maravillosa, que se casó con ella, que ahora entendía que el amor no tiene tiempos perfectos, que no se ajusta a expectativas ajenas. Me miró a los ojos y me dijo que me admiraba, que ahora veía que la valentía no estaba en sacrificarse siempre, sino en atreverse a vivir, incluso cuando los demás no aprueban. Y en ese abrazo, supe que todo había valido la pena. Supe que el amor que me atreví a elegir no solo me había salvado a mí, sino también a él. Porque entendí que amar no solo transforma nuestra vida. A veces, también transforma las vidas de quienes nos miran. Ese abrazo con mi hijo fue un puente tendido sobre un río que creí imposible de cruzar. Lo sentí fuerte, sincero, sin palabras de más, como si todo el tiempo de distancia se disolviera en ese instante, como si cada silencio, cada enojo, cada lágrima guardada encontrara finalmente su lugar. Me apartó apenas para mirarme a los ojos, y en su mirada vi al niño que alguna vez fue, al hombre que se estaba construyendo, al hijo que había tenido miedo de perderme y que solo ahora entendía que no me había perdido, que solo había elegido vivir de una manera nueva. Entramos a la casa. Andrés lo recibió con una sonrisa cálida, sin reproches, con esa generosidad suya que nunca necesitaba explicaciones. Se sentaron juntos en la mesa del comedor, esa misma mesa que tantas veces fue testigo de nuestras conversaciones, nuestras comidas, nuestras discusiones. Tomamos café, comimos unas galletas que yo misma había horneado esa mañana sin imaginar que serían parte de un momento tan importante. Mi hijo empezó a contarme de su vida, de cómo había conocido a Marta, de cómo al principio tuvo miedo de enamorarse porque no quería repetir los errores que vio en nosotros, de cómo ella le enseñó a confiar, a soltar, a abrirse. Me dijo que cuando decidió casarse con ella, pensó mucho en mí, en la decisión que tomé de casarme con Andrés, en la valentía de apostar por el amor incluso cuando parecía que ya no era tiempo, cuando los demás juzgaban, cuando las voces externas querían imponer su visión. Me confesó que mi elección lo había descolocado, que al principio la vio como una traición, pero que con el tiempo entendió que no era una traición a nadie, sino una lealtad a mí misma, una declaración de amor propio que él nunca había visto tan clara. Mientras hablaba, Andrés lo escuchaba atento, con esa mirada suya que sabía ver más allá de las palabras. En un momento, le tomó la mano y le dijo que se alegraba de verlo allí, que era valioso que estuviera dando ese paso, que nunca es tarde para reconstruir los lazos. Mi hijo sonrió, con una gratitud humilde, con un brillo en los ojos que yo no le veía desde hacía mucho. Y en ese momento supe que algo nuevo estaba naciendo, que nuestra familia, rota en algún momento, estaba encontrando nuevas formas de unirse, de amarse, de acompañarse. Pasaron las horas entre risas suaves, recuerdos compartidos, anécdotas que tejían puentes entre pasado y presente. Antes de irse, mi hijo me abrazó de nuevo y me dijo que quería que conociera a Marta, que quería que ella también supiera de dónde venía, quién era su madre, qué mujer la había criado. Me prometió que volvería pronto, que esta vez no dejaría que el orgullo ni las ideas equivocadas lo alejaran. Y al verlo salir por la puerta,
con esa promesa fresca en los labios, sentí que algo en mi pecho se acomodaba, que un peso antiguo se soltaba, que por fin la historia empezaba a tener la redondez de los finales dignos. Esa noche, Andrés y yo cenamos en la terraza. Encendimos las luces pequeñas que colgaban sobre nuestras cabezas, abrimos una botella de vino, comimos pan con queso, simples pero felices. Me miró y me dijo que nunca había creído que el amor pudiera hacer tantas cosas, que pudiera sanar heridas tan hondas, que pudiera devolver lo que parecía perdido. Yo le respondí que tampoco yo lo sabía, pero que estaba agradecida de haberlo descubierto, aunque fuera en esta etapa de la vida, aunque muchos pensaran que ya era tarde. Hablamos de planes sencillos, un viaje corto al campo, una tarde de museo, un nuevo cuadro que él quería pintar conmigo como modelo. Reímos imaginando cómo posaríamos, cómo jugaríamos a ser artistas y musa, cómo ese cuadro quedaría colgado en la pared del comedor, como un símbolo de nuestra historia. Andrés me tomó la mano y me dijo que cada día conmigo era una pequeña victoria, que nunca pensó que a su edad encontraría un amor que no buscaba cambiarlo, que no exigía más que presencia y verdad. Y yo le apreté la mano, porque sentía exactamente lo mismo. Al irnos a dormir, me acosté en su pecho, escuchando su respiración lenta, dejando que su calor me envolviera como un refugio. Pensé en todo lo que había recorrido, en las veces que dudé, en los momentos en que pensé que debía resignarme a una vida sin amor, en las veces que miré por la ventana imaginando otra historia. Y ahora, al estar ahí, sentía que todo había valido la pena, que cada paso, incluso los errados, me habían traído hasta este lugar, hasta este hombre, hasta este amor. Al cerrar los ojos, me prometí no dejar pasar más días sin celebrar lo que teníamos, sin agradecer lo que la vida nos había devuelto, sin abrazar cada instante como si fuera único. Porque entendí que el amor no solo nos cambia a nosotros, también cambia el mundo de quienes nos rodean. Y que a veces, solo hace falta una decisión valiente para que las piezas vuelvan a encajar, para que las historias encuentren su luz, para que la felicidad nos alcance, incluso cuando parecía que ya no vendría. Esa noche, dormí con una paz tan profunda que supe, sin palabras, que la vida aún tenía muchas páginas por escribir. Y que yo, por fin, estaba lista para vivirlas todas. Los días que siguieron estuvieron llenos de una calma hermosa, una calma nueva, no la calma de la resignación, sino la calma de quien ha hecho las paces consigo misma, de quien ya no tiene que demostrar nada a nadie, de quien se sabe en el lugar correcto, al lado correcto, con la vida abierta como un libro al que aún le quedan capítulos por escribir. Andrés y yo retomamos nuestras pequeñas rutinas con esa alegría serena de las cosas bien hechas, de los amores sin prisa, de las compañías que no necesitan llenar cada silencio para sentirse completas. Cada mañana me despertaba antes que él. Me gustaba verlo dormir, con su respiración pausada, con ese gesto relajado que pocas veces había visto en su rostro, como si el sueño le devolviera algo que la vida le había quitado tantas veces. Me levantaba despacio, bajaba a la cocina, preparaba café para los dos, ponía música suave mientras abría las ventanas y dejaba que la luz inundara la casa. Al poco tiempo Andrés bajaba también, en pantuflas, con los cabellos revueltos y la mirada luminosa, y me abrazaba por la espalda, apoyando su mentón en mi hombro, diciéndome en voz baja que se sentía el hombre más afortunado del mundo. A veces nos sentábamos en la terraza sin hablar, solo mirando cómo los pájaros iban y venían, cómo las nubes cambiaban de forma, cómo el viento jugaba con las cortinas. Y en esos momentos sentía una gratitud tan honda, tan inmensa, que no necesitaba decir nada, que no podía siquiera intentar explicarla. Era la gratitud de saberme elegida, amada, acompañada, después de tantos años de cargar con la idea de que quizá el amor verdadero no era para mí, de que quizá mi historia estaba destinada solo a cuidar, a sostener, a dar sin recibir. Andrés pintaba cada vez más. Su estudio se llenó de lienzos con colores vivos, con escenas que mezclaban la realidad y la fantasía, con paisajes que tenían siempre una ventana abierta, una puerta entreabierta, una invitación a mirar más allá. Decía que cada cuadro era una carta de amor a esta etapa de su vida, una forma de decir gracias al tiempo que le había regalado encontrarnos. A veces yo me sentaba junto a él mientras pintaba, leyendo en voz alta pasajes de los libros que a él le gustaban, y él me pedía que repitiera frases que quería dejar resonando en su mente, como si las palabras fueran pinceladas también. Un domingo por la tarde, mi hijo volvió a visitarnos. Esta vez no venía solo. Traía a Marta de la mano, con una sonrisa luminosa que no recordaba haberle visto antes. Me abrazó apenas cruzó la puerta, me presentó a Marta con orgullo, con cariño,
con esa mezcla de nervios y alegría que tienen los hijos cuando nos traen a casa a alguien importante. Marta me miró con ternura, me abrazó también, me dijo que había escuchado mucho de mí, que estaba feliz de conocerme al fin. Andrés lo recibió con esa hospitalidad suya tan natural, les ofreció vino, preparó una tabla de quesos, lo sentó con nosotros en la terraza. Esa tarde fue distinta a todas las anteriores. Nos reímos contando anécdotas, compartimos recuerdos, descubrimos afinidades que no imaginábamos. Mi hijo me miraba de una forma nueva, con respeto, con admiración, con una especie de gratitud silenciosa que me llenaba el alma. Me dijo que quería que Andrés y yo fuéramos testigos de su boda, que no podía imaginar ese día sin nuestra presencia. Me contó cómo Marta lo había ayudado a sanar heridas, cómo juntos habían construido algo diferente, cómo ahora entendía que el amor no es un sacrificio, sino una elección diaria, una construcción de dos, un puente que se sostiene con paciencia, con entrega, con voluntad. Esa noche, cuando se fueron, Andrés y yo nos miramos en silencio y supimos que algo se había cerrado y algo nuevo se había abierto. Que los ciclos viejos quedaban atrás, que las culpas y los reproches ya no tenían espacio, que el amor había ganado su lugar en nuestras vidas y también en la de mi hijo. Me abrazó con fuerza, me besó la frente, me dijo que nunca había conocido una historia tan hermosa como la nuestra, tan llena de segundas oportunidades, de reconciliaciones inesperadas, de lecciones silenciosas. Los preparativos de la boda de mi hijo fueron días de alegría compartida. Marta venía a casa a tomar té conmigo, me preguntaba consejos, me mostraba los bocetos de su vestido, me contaba sus sueños para el futuro. Veía en ella una bondad sencilla, una ternura natural, una generosidad que sabía escuchar y construir sin imponer. Andrés la miraba con cariño, decía que tenía la luz de quienes saben acompañar sin eclipsar. Y yo, al mirarla, sentía que el corazón se me llenaba de paz, de esperanza, de la certeza de que mi hijo había encontrado a alguien que lo cuidaría como yo alguna vez lo cuidé, pero ahora desde otro lugar, desde otro amor. El día de la boda llegó con sol radiante, con una brisa fresca que parecía bendecir cada instante. Andrés y yo llegamos temprano, tomados de la mano, con esa serenidad de quienes saben que los días buenos no siempre son ruidosos, que a veces la plenitud llega envuelta en pequeños gestos, en miradas cómplices, en silencios compartidos. La ceremonia fue sencilla, hermosa, llena de palabras sinceras. Mi hijo me miró al pronunciar sus votos, y en su mirada supe que estaba diciendo gracias, perdón, amor, todo junto, todo mezclado, todo reconciliado. Al final del día, mientras bailábamos despacio en un rincón de la fiesta, Andrés me susurró que nunca había visto una historia cerrarse y abrirse con tanta belleza. Y yo le respondí con una sonrisa, apoyando mi cabeza en su hombro, dejando que la música nos envolviera, que la vida nos arrullara, que el amor nos sostuviera, sin prisa, sin miedo, sin más deberes que seguir estando, que seguir amando, que seguir eligiéndonos cada día. Porque entendí que el amor verdadero no solo llena nuestras manos, también libera nuestras espaldas. Y que, al final, vivir no es más que atreverse a amar, una y otra vez, hasta el último aliento. Los días después de la boda de mi hijo fueron suaves, casi etéreos, como si el aire mismo estuviera tejido de gratitud y calma. Me despertaba cada mañana y al abrir los ojos sentía que la vida había tomado una forma más redonda, más justa, como si las piezas que durante años habían estado dispersas al fin hubieran encontrado su lugar. Andrés y yo seguíamos nuestras rutinas tranquilas, nuestros paseos sin prisa, nuestras conversaciones en la terraza mientras el sol se iba escondiendo tras los tejados de las casas vecinas. Marta empezó a visitarnos sola algunas tardes. Venía con una sonrisa fresca, con algún pastel casero, con anécdotas nuevas sobre su trabajo, su casa, sus sueños. Me gustaba escucharla, verla moverse por mi cocina con naturalidad, preguntarme recetas, contarme pequeñas cosas que, sin ella saberlo, iban tejiendo entre nosotras una confianza profunda. Veía cómo miraba a mi hijo cuando hablábamos de él, y en su mirada encontraba la ternura que siempre deseé para él, la paciencia que yo misma a veces no supe tener, el amor sencillo que no exige, que solo acompaña. Andrés, mientras tanto, seguía pintando. Su estudio estaba cada vez más lleno de lienzos, de colores, de texturas. Me pedía que posara para él en las tardes, sentada en la terraza, con un libro entre las manos, o regando las plantas, o simplemente mirando al horizonte. Decía que quería capturarme en mi luz verdadera, esa que solo veía cuando yo no intentaba mostrar nada, cuando simplemente era. Y yo, al mirarme en esos retratos,
descubrí a una mujer que no sabía que existía, una mujer más serena, más plena, más dueña de sí misma. Mi hijo y Marta anunciaron un viaje. Querían recorrer algunos países, conocer otras culturas, abrir la mente y el corazón a nuevas experiencias. Me abrazaron al despedirse, me prometieron llamadas, fotos, mensajes. Y al verlos partir, tomados de la mano, con las mochilas cargadas de ilusiones, sentí una alegría limpia, libre de miedos, libre de esas viejas cadenas que alguna vez me ataron al deber y al sacrificio. Sabía que era tiempo de soltar, de dejarlos volar, de confiar en que sabrían construir su propio camino, como yo había aprendido a construir el mío. Con la casa más silenciosa, Andrés y yo retomamos viejos proyectos. Decidimos viajar también, aunque más cerca, aunque con menos planes, aunque solo fuera para descubrir pueblos pequeños, museos escondidos, librerías olvidadas. Cada viaje era un descubrimiento, no solo de lugares, sino de nosotros mismos. Caminábamos por calles empedradas, nos sentábamos en plazas mirando a la gente pasar, comíamos en bares sencillos donde el vino sabía mejor porque era compartido. Cada noche, al volver al hotel, Andrés me tomaba la mano y me decía que nunca pensó que la felicidad pudiera ser tan simple, tan al alcance, tan suave. Volver a casa después de cada viaje era como abrazar nuestra raíz, nuestra rutina, nuestro pequeño universo. La casa, con sus paredes llenas de fotos nuevas, con sus estanterías repletas de recuerdos, se sentía más nuestra que nunca. Me gustaba sentarme en la mecedora de la sala mientras Andrés pintaba, leerle en voz alta fragmentos de los libros que encontrábamos en esos viajes, escuchar su risa cuando algún párrafo nos sorprendía, sentir su mirada amorosa cada vez que levantaba la vista de su lienzo. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, mi hijo me llamó desde el otro lado del mundo. Su voz era alegre, vibrante, llena de esa vitalidad que solo dan los sueños cumplidos. Me contó de los paisajes, de las personas que habían conocido, de las comidas extrañas que habían probado. Me dijo que cada vez que veían algo hermoso pensaban en traerlo a casa, en mostrármelo, en compartirlo conmigo. Y al colgar, sentí que esa distancia no era lejanía, sino una cuerda invisible que nos unía más allá de los kilómetros, una presencia que no necesitaba estar físicamente para sentirse. Andrés me abrazó al verme colgar el teléfono. Me dijo que estaba orgulloso de mí, de nosotros, de lo que habíamos logrado, de la familia que estábamos reconstruyendo sin quererlo, solo amando, solo estando, solo eligiendo cada día abrir la puerta del corazón. Me besó la frente, me dijo que nunca pensó que el amor pudiera expandirse tanto, abarcar tanto, sanar tanto. Y yo le respondí con una caricia, porque no había palabras suficientes para describir lo que sentía. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos, Andrés puso música y empezamos a bailar en medio de la cocina. Movimientos torpes, risas sueltas, pasos desordenados. Y en medio de ese baile improvisado, entendí que la felicidad no estaba en los grandes logros, ni en los momentos perfectos, sino en esas pequeñas escenas cotidianas que, juntas, iban tejiendo una vida plena, una vida vivida de verdad. Al acostarnos, Andrés me tomó la mano bajo las sábanas y me susurró que si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque todo, incluso lo difícil, lo había traído hasta mí. Cerré los ojos con una sonrisa, dejando que sus palabras me envolvieran como un último abrazo antes del sueño. Porque entendí que amar no era encontrar a alguien perfecto. Era encontrar a alguien que nos mirara cada día con amor, incluso en nuestras imperfecciones. Y que, a veces, la mejor historia de amor es la que escribimos cuando ya no la buscábamos. El tiempo siguió su curso, con la calma de quien ya no necesita correr, con la serenidad de los días que se construyen despacio, sin urgencias. Andrés y yo despertábamos cada mañana agradeciendo simplemente estar. Me gustaba ver cómo encendía su pipa, cómo leía las noticias en voz alta mientras yo preparaba el desayuno, cómo comentaba con humor las trivialidades del mundo, cómo se reía de sí mismo, cómo celebraba los pequeños logros del día como si fueran grandes victorias. Las visitas de Marta se hicieron más frecuentes tras su regreso del viaje. Venía cargada de souvenirs, de fotos, de anécdotas que nos contaba con brillo en los ojos. Se sentaba conmigo en la cocina a tomar té, me mostraba en su móvil imágenes de los lugares que habían recorrido, me hablaba de las personas que habían conocido, de los proyectos que tenían en mente. Y al escucharla, sentía que la historia de mi hijo se iba escribiendo con esa misma sencillez que yo había aprendido a valorar, que estaban construyendo una vida sin pretensiones, pero llena de sentido.
Andrés seguía pintando. Su estudio estaba lleno de lienzos nuevos, algunos con paisajes que habíamos visitado, otros con escenas de nuestra casa, otros con retratos míos en distintas luces, en distintos gestos, en distintos momentos. Decía que cada pintura era una declaración de amor, una manera de inmortalizar lo cotidiano, de no dejar que la belleza pequeña pasara desapercibida. Me pedía que lo acompañara mientras pintaba, que le hablara mientras mezclaba los colores, que le contara historias de mi infancia, de mis sueños, de mis miedos. Y yo, sin darme cuenta, me fui abriendo más de lo que jamás me había abierto con nadie, contándole cosas que a veces ni yo misma recordaba que estaban ahí. Una tarde, mi hijo nos invitó a cenar a su casa. Era la primera vez que íbamos desde que se casaron. Prepararon una cena sencilla pero deliciosa. Me mostraron las fotos colgadas en las paredes, los recuerdos traídos del viaje, los libros apilados en la estantería, las plantas creciendo en las ventanas. Me sentí emocionada al ver cómo habían hecho de aquel espacio algo tan suyo, tan lleno de vida, tan cálido. Durante la cena, mi hijo me miró largo rato en silencio y luego me dijo que nunca había entendido cómo había tenido el valor de casarme con Andrés, pero que ahora, mirándome, lo comprendía. Me dijo que si él era feliz, si su hogar estaba lleno de amor, era porque me vio elegir el amor primero, porque me vio atreverme, porque me vio decir sí cuando era más fácil decir no. Andrés lo miró con una sonrisa tranquila, levantó su copa y brindó por la vida, por las segundas oportunidades, por las historias que no necesitan explicaciones. Marta me abrazó largo rato al despedirnos y me susurró que me admiraba, que quería envejecer como yo, con esa luz en los ojos, con esa fuerza serena que no necesitaba gritar para imponerse. Y al caminar de regreso a casa con Andrés, tomados de la mano, sentí que cada paso era un homenaje a todo lo que habíamos atravesado, a cada dolor transformado en aprendizaje, a cada pérdida convertida en espacio para lo nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de esa plenitud que no hace ruido, que se cuela en los detalles pequeños, el olor del café por la mañana, el canto de los pájaros en el jardín, las risas compartidas viendo películas antiguas, las tardes de lluvia leyendo juntos en el sofá, los paseos al mercado eligiendo frutas y verduras frescas. Cada momento era un hilo más en el tejido de una vida que, aunque tardía en su amor, era rica en profundidad, en verdad, en belleza. Una tarde, mientras regaba las plantas, Andrés me llamó desde el estudio. Me pidió que fuera a ver su último cuadro. Cuando entré, vi un lienzo enorme donde había pintado nuestro hogar, nuestra terraza, las flores, las sillas, la mesa del café, y en el centro estábamos nosotros, tomados de la mano, mirándonos con esa complicidad que no necesita palabras. Me emocioné tanto que las lágrimas empezaron a caer sin querer. Andrés se acercó, me abrazó, me dijo que ese era su regalo, su manera de decirme que todo lo que había vivido antes no valía tanto como cada uno de los días que llevaba conmigo. Esa noche colgamos el cuadro en la sala. Nos sentamos frente a él, en silencio, admirándolo como quien admira un resumen de su historia, un espejo del alma, una prueba tangible de que la vida, incluso con sus heridas, puede regalar milagros inesperados. Le dije a Andrés que ese cuadro era más que una pintura, era una promesa cumplida, un pacto de amor, una declaración silenciosa de que elegirse cada día era lo más valioso que habíamos aprendido. Antes de dormir, me miró largo rato y me dijo que nunca dejaría de elegirme, que cada mañana volvería a mirarme como si fuera la primera vez, que cada noche agradecería haber llegado a mí. Le sonreí, lo besé en la frente, le tomé la mano bajo las sábanas y cerré los ojos con una paz tan honda, tan plena, que supe, sin necesidad de palabras, que la felicidad no es más que esto. Despertar al lado de quien sabe ver tu luz incluso en los días grises. Y que la verdadera victoria es haber llegado al amor después de tanto camino. Los días continuaron envolviéndonos en esa tibieza silenciosa que solo conocen quienes han dejado de correr detrás de los relojes, quienes ya no persiguen aprobaciones ajenas, quienes se han dado permiso de simplemente estar. Andrés y yo comenzamos a valorar todavía más esos instantes pequeños, como si cada taza de café compartida, cada paseo sin destino, cada mirada cómplice fueran pequeñas joyas que el tiempo nos permitía guardar con cuidado. Cada mañana era un nuevo regalo. Me gustaba despertar antes que él, quedarme mirándolo dormir, acariciar su cabello blanco, sentir su respiración pausada. Bajaba a la cocina a preparar el desayuno y siempre dejaba su taza lista, su periódico doblado, su silla esperando. Y cuando él bajaba, con ese andar tranquilo, esa sonrisa dormida aún, yo me sentía completa,
como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida hubieran encontrado al fin su lugar. Mi hijo y Marta siguieron visitándonos. Algunas tardes llegaban sin avisar, con una tarta recién horneada, con flores del mercado, con historias nuevas que nos compartían mientras tomábamos té en la terraza. Me emocionaba verlos felices, ver cómo su amor se tejía también de lo cotidiano, de los detalles sencillos. Marta me decía que quería envejecer con la misma luz que veía en mis ojos, que deseaba construir una historia tan llena de paciencia y ternura como la que veía entre Andrés y yo. Mi hijo, más callado, pero con esa mirada limpia, me abrazaba largo, como quien sabe agradecer sin palabras, como quien reconoce sin necesidad de decirlo. Andrés seguía pintando. Su estudio estaba lleno de cuadros nuevos. Decía que cada uno era un capítulo más de nuestra historia, una forma de dejar constancia de lo vivido, un homenaje a la belleza que habíamos encontrado en lo simple. Me encantaba sentarme a mirarlo mientras pintaba, ver cómo su mano se movía con seguridad, cómo su rostro se iluminaba cada vez que un color lograba expresar lo que su corazón quería decir. A veces me pedía que le leyera mientras trabajaba, y yo lo hacía con gusto, mezclando las palabras con los sonidos del pincel sobre el lienzo, con el crujido del bastidor, con el murmullo del viento colándose por la ventana. Una tarde me regaló un cuadro donde me había pintado sentada en la terraza, con un libro abierto, rodeada de flores. Me dijo que ese era el retrato más honesto que podía hacerme, porque ahí estaba mi esencia, una mujer en paz, en su propio espacio, rodeada de lo que ama. Colgamos ese cuadro en la sala, y cada vez que lo miraba sentía que estaba mirando una versión de mí misma que pocas veces me había permitido reconocer, una versión que no buscaba agradar, que no pedía permiso, que solo era, y era suficiente. Con el tiempo, las visitas de mi hijo empezaron a espaciarse, no por distanciamiento, sino porque la vida misma empezó a llenarlo de nuevas responsabilidades, de proyectos, de viajes. Aún así, siempre encontraba una manera de hacernos saber que estaba ahí. Nos mandaba fotos, mensajes, pequeños recuerdos de los lugares que visitaban. Y cada vez que venía, Andrés y yo lo recibíamos con esa alegría tranquila que ya no necesitaba demostrar nada, porque sabíamos que el amor no se mide por la frecuencia de las visitas, sino por la verdad de los lazos que sostienen aunque no se vean. Una noche, mientras cenábamos, Andrés me miró largo rato y me dijo que nunca imaginó que llegaría a amar tanto la vida. Que antes de conocerme pensó que ya no quedaban aventuras, que todo lo importante ya había pasado, que solo le quedaban los recuerdos. Pero que ahora entendía que la verdadera aventura era esta, compartir el día a día, construir una rutina compartida, tener a alguien que espera tu regreso, que comparte tu silencio, que celebra tus pequeños logros. Esa noche nos sentamos en la terraza a mirar las estrellas. Me abrazó por detrás, apoyó su cabeza en mi hombro y me susurró que si le daban a elegir cualquier momento de su vida para repetir, elegiría este. Le respondí con una caricia en su mano, porque sentía lo mismo. Porque entendí que la felicidad no está en los grandes días, sino en las noches tranquilas, en las conversaciones sin prisa, en las manos que se buscan bajo las sábanas. Los meses siguieron llenándonos de pequeñas bendiciones. Andrés empezó a exponer sus cuadros en una galería local. Me pedía que lo acompañara en cada inauguración, que estuviera a su lado mientras explicaba sus obras. Yo lo miraba con orgullo, viéndolo brillar, viéndolo cumplir sueños que creyó imposibles a su edad. Me presentaba como su musa, su compañera, su amor. Y cada vez que lo decía, me sentía honrada, elegida, amada. Una mañana, mientras tomábamos café, Andrés me entregó una carta. Decía que la había escrito por si algún día no estaba, para que yo supiera todo lo que no siempre lograba decirme. La leí en silencio, con el corazón latiendo fuerte, con las lágrimas rodando despacio. Me hablaba de su gratitud por haberlo elegido, de su admiración por mi fuerza, de su amor por la mujer que era, no solo por lo que hacía por él, sino por lo que irradiaba solo con estar. Al terminar de leer, lo abracé largo rato. Le dije que si la vida me diera la oportunidad de volver a empezar, lo volvería a elegir sin dudar. Porque entendí que el amor verdadero no necesita promesas grandiosas, solo necesita cumplirse cada día, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo simple. Esa noche, al apagar las luces, al sentir su respiración pausada a mi lado, supe que no me faltaba nada. Que todo lo que alguna vez soñé estaba ahí. Que aunque el camino había sido largo, lleno de giros, de caídas, de pérdidas, había valido la pena por llegar hasta este punto, por encontrar este amor, por construir esta paz.
porque comprendí que la felicidad, al final, no es un destino. Es este presente. Este aquí. Este ahora. Los días continuaron deslizándose con esa suavidad de las cosas bien asentadas, como si ya no hubiera nada que demostrar, como si solo quedara disfrutar. Andrés y yo compartíamos cada mañana con gratitud, cada comida con conversación ligera, cada tarde con la certeza de estar donde queríamos estar. La casa se sentía más nuestra que nunca, como un refugio que había crecido al ritmo de nuestra historia, que nos abrazaba con sus paredes cálidas, con su luz filtrada por las cortinas, con su jardín que seguía floreciendo aunque los años pasaran. A veces nos sentábamos en silencio en la terraza, mirando el cielo cambiar de colores al atardecer, escuchando los sonidos del barrio, dejando que la quietud nos envolviera. Me gustaba cómo Andrés me tomaba la mano sin decir nada, como su pulgar acariciaba el dorso de mi mano de forma casi inconsciente, como si su piel hablara lo que las palabras ya no necesitaban decir. En esos momentos entendía que el amor maduro no busca deslumbrar, solo estar, solo sostener, solo ser. Mi hijo y Marta seguían enviándonos fotos de sus viajes, postales de lugares lejanos, mensajes donde nos contaban anécdotas divertidas, aprendizajes, encuentros. Me alegraba verlos así, tan llenos de mundo, tan curiosos, tan vivos. Y aunque las visitas se hicieron menos frecuentes, nunca sentí que estuvieran lejos. Sabía que éramos parte de su historia, que llevaban nuestra presencia en su memoria, que el amor que habíamos construido seguía siendo un puente que los unía con nosotros, aunque los caminos fueran distintos. Andrés expuso una nueva colección de sus cuadros en la galería local. La noche de la inauguración fue una fiesta sencilla pero emotiva. Amigos, vecinos, algunos curiosos se acercaron a ver sus obras. Él caminaba entre las personas con esa modestia suya que nunca se quitaba, explicando sus cuadros con palabras simples, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Me presentaba con orgullo como su compañera, su musa, su razón para volver a pintar después de tantos años. Y yo, al escucharlo, sentía que mi corazón se ensanchaba, que la vida me decía, una vez más, que no era tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para florecer. Al volver a casa esa noche, Andrés se sentó en su silla favorita, me pidió que me sentara frente a él y me tomó las manos. Me dijo que nunca había pensado que el amor pudiera llegar así, sin buscarlo, sin pretenderlo, solo apareciendo cuando menos lo esperaba. Que cada día conmigo era un regalo que no merecía pero que agradecía. Que había aprendido a mirar la vida con otros ojos desde que estaba a mi lado. Y mientras hablaba, lo veía emocionado, con la mirada brillante, con la voz temblorosa. Le respondí acariciando sus mejillas, diciéndole que yo también sentía que la vida me había dado una segunda oportunidad inesperada, una redención, un bálsamo para tantas heridas. Las semanas pasaron con su ritmo tranquilo. Nos hicimos más conscientes de nuestros cuerpos que iban desacelerando, de nuestras fuerzas que ya no eran las de antes, de nuestras memorias que a veces se volvían confusas. Pero nunca sentimos que eso fuera una pérdida. Al contrario, aprendimos a reírnos de los olvidos, a apoyarnos en las debilidades, a compensar con amor lo que el tiempo iba restando. Cada noche, al acostarnos, Andrés me decía que estaba feliz de haber vivido ese día conmigo, aunque no hubiéramos hecho nada especial. Y yo, al escucharlo, comprendía que la verdadera especialidad estaba precisamente en eso, en poder compartir lo simple sin sentir vacío. Una tarde recibimos una llamada de Marta. Me contó que estaban esperando su primer hijo. La emoción me desbordó. Lloré de alegría, de ternura, de gratitud. Andrés me abrazó fuerte, me dijo que íbamos a ser los abuelos más felices del mundo. Me sentí renacer de nuevo, me sentí parte de una cadena que continuaba, de una historia que se extendía más allá de mí, de un amor que ahora tendría nuevas formas, nuevas caras, nuevas risas. Mi hijo vino esa misma noche a contárnoslo en persona. Nos abrazó fuerte, nos miró con esa mezcla de orgullo y humildad, nos dijo que quería que fuéramos parte de la vida de su hijo, que quería que nuestro amor también lo acompañara, que nuestras historias fueran parte de las suyas. Me sentí profundamente honrada, profundamente amada. Y al ver a Andrés mirar a mi hijo con ternura, entendí que esa familia que tanto había soñado ya no era solo una idea, era una realidad tejida con paciencia, con perdón, con amor. Los meses siguientes fueron una espera dulce. Marta venía a casa a tomar té, a hablarme de nombres, de habitaciones, de pequeños planes.
Andrés pintó un cuadro para la habitación del bebé, un árbol enorme, lleno de colores, con raíces profundas y ramas extendidas que llegaban casi hasta las estrellas. Me dijo que ese cuadro era un símbolo de nuestra familia, de nuestras historias entrelazadas, de las raíces que habíamos cuidado y de las alas que estábamos regalando. El día que nació mi nieto, Andrés y yo nos abrazamos largo rato frente a la ventana, mirando el cielo lleno de estrellas. Me dijo que nunca había sentido tanto amor en su vida. Y yo, con los ojos húmedos, con el corazón henchido, le respondí que nunca había estado tan orgullosa de todo lo que habíamos construido, de todo lo que habíamos superado, de todo lo que habíamos elegido. Porque entendí que el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Es una siembra diaria. Es elegir cada mañana decir sí, incluso cuando la vida sea difícil, incluso cuando el tiempo sea corto, incluso cuando las fuerzas flaqueen. Esa noche dormimos abrazados, como siempre, con la certeza de que la historia más hermosa era la que estábamos viviendo juntos. La historia que aún tenía muchas páginas por escribir. Los días después del nacimiento de mi nieto fueron un regalo que la vida me ofrecía con manos generosas. Andrés y yo íbamos a visitarlo, a mirarlo dormir en su cuna diminuta, a sentir que ese pequeño ser era la confirmación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Mi hijo me miraba mientras yo sostenía al bebé en brazos y me sonreía de una forma nueva, como si en su mirada estuviera diciendo gracias por haber resistido, por haber elegido amar, por haber sido un ejemplo cuando no entendía tus decisiones. Marta me abrazaba suave, apoyaba su cabeza en mi hombro y me susurraba que su hijo tenía suerte de tenerme como abuela, que algún día le contaría todas las historias que yo le había regalado a ella en esas tardes de té y confidencias. Andrés sostenía al bebé con una ternura que me conmovía profundamente. Me decía que nunca imaginó volver a sentir esa emoción, que el peso de ese niño en sus brazos le recordaba lo frágil y lo fuerte que es la vida al mismo tiempo, lo breve y lo inmenso que es amar. Me gustaba verlo con el pequeño en brazos, sus cabellos blancos inclinados sobre esa carita nueva, sus manos grandes protegiendo esa piel tan suave. Y cada vez que los miraba juntos, sentía que en ese instante no faltaba nada, que el círculo estaba completo, que la historia tenía su plenitud. Con el paso de los meses, Andrés empezó a pintar menos. Decía que ahora le gustaba más mirar que plasmar, más contemplar que capturar. Pasábamos las tardes en el jardín, en silencio, viendo las flores moverse con el viento, dejando que las sombras jugaran en las paredes. A veces tomábamos la mano del otro sin decir nada, solo como un recordatorio de que seguíamos aquí, de que aún teníamos tiempo, de que aún éramos nosotros. Mi nieto empezó a crecer, a balbucear sus primeras palabras, a caminar tambaleante entre las sillas del salón. Mi hijo y Marta nos dejaban cuidarlo algunas tardes, confiados, tranquilos. Me encantaba verlo explorar cada rincón de la casa, tocar los cuadros de Andrés, tirar de las cortinas, meterse bajo las mesas. Andrés le construyó una casita de madera en el jardín, pintada de colores brillantes, con su nombre en la puerta. Decía que todo niño merece un rincón propio, un lugar donde imaginar, donde soñar, donde sentirse seguro. Una tarde, mientras jugábamos con mi nieto en el jardín, Andrés se detuvo, me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que si ese era su último recuerdo, estaba satisfecho. Me abrazó largo rato, como si quisiera guardar mi aroma, mi forma, mi calor en su memoria. Esa noche, al acostarnos, me tomó la mano bajo las sábanas como siempre hacía, pero esta vez su agarre fue más suave, más liviano. Me dijo que me amaba, que nunca dejaría de elegirme, que la vida le había dado más de lo que alguna vez soñó. A la mañana siguiente, desperté con su mano aún entrelazada en la mía, pero su respiración ya no estaba. Su rostro descansaba en paz, sus labios dibujaban una leve sonrisa, sus ojos cerrados parecían mirar un horizonte al que yo aún no llegaba. Me quedé largo rato a su lado, acariciando su frente, agradeciendo en silencio cada instante compartido, cada lección, cada risa, cada lágrima. No lloré en ese momento. Sentí una paz tan profunda, tan verdadera, que solo podía decir gracias. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido. Vinieron amigos del taller, vecinos, compañeros de exposiciones, mi hijo y Marta. Cada uno dejó una flor junto a su retrato, cada uno compartió una anécdota, un recuerdo, una palabra de cariño. Mi hijo me abrazó fuerte, me dijo que Andrés le enseñó a amar sin miedo, que le mostró que nunca es tarde para volver a empezar.
Marta me tomó de la mano y me dijo que Andrés estaría siempre presente, en los cuadros, en las historias, en las sonrisas que dejó. Volví a casa sola, pero no vacía. La casa tenía su aroma, sus pinceles, sus cuadros, su presencia en cada rincón. Me senté en la terraza, miré el cielo anaranjado y le hablé en voz baja. Le conté que todo estaba bien, que su nieto crecía hermoso, que yo seguiría contando su historia, que cada mañana seguiría diciendo gracias por haberlo tenido a mi lado. Los días siguieron, diferentes pero llenos de sentido. Mi nieto venía a visitarme, corría por el jardín, jugaba en la casita de madera, me pedía que le contara historias. Le hablaba de su abuelo Andrés, le mostraba sus cuadros, le decía que era un hombre que supo amar con todo el corazón, que me enseñó que nunca es tarde, que siempre hay lugar para una segunda oportunidad. Cada noche, antes de dormir, me sentaba frente al cuadro que Andrés pintó de mí en la terraza. Le sonreía, le daba las buenas noches, le agradecía por otro día. Me acostaba abrazando una de sus bufandas, dejando que su aroma me acompañara en el sueño. Y al cerrar los ojos, sentía su mano apretando la mía, su voz diciendo que todo estaba bien, que todo estaba completo. Porque entendí que el amor no termina con la ausencia. Que el amor verdadero se queda en las cosas pequeñas, en los gestos, en las memorias, en las huellas. Que al final, vivir es eso. Haber amado. Haber sido amado. Y seguir amando, aun cuando el otro ya no esté.